Hola a todos. ¿Somos Violeta? No. Yo soy Violeta. Somos Violeta ¿Y Emma? y bienvenidos a este vídeo. Hoy vamos a hablar de nuestras lecturas del mes de septiembre. A ver, para daros una especie de resumen, ¿qué tal te fue en septiembre? Pues mira, he empezado con mucha decadencia. Yo pensé que no me iba a leer ni un libro y al final me he leído 4, o sea que me siento satisfecha. Y buenas lecturas, he tenido ahí un pequeño medio bloqueo, pero quitando ahí y impasse, después he dado un arranque. Yo he leído 3 libros y en realidad tengo pendiente he empezado como otros 5 por lo menos. Y estos 5 no fluyen, no me están fluyendo. Entonces he leído 3 que totalmente aleatorios he sacado de la nada. Y bueno, hay algunos que son mejor, otros que son peores y bueno, ahora mismo os vamos a contar todo en detalle. Bueno, A ver, este mes me siento muy orgullosa de mí misma porque he leído un poquito de casi todo, o sea, he tocado varios paros literarios. ¿has leído algún clásico, alguno de ciencia ficción? Ficción, Sin ciencia. ficción, ciencia ficción, sí, sí. A ver, empieza por Pues me he leído Cribas. Si recordáis, me estaba leyendo Sí, la trilogía de Siega. Sí, sí. Y este es el cuarto. Vale. Pero sí. es el cuarto, pero en realidad es una trilogía. De Neil Suterman. ¿Qué pasa? Que han quitado un cuarto libro que es en el libro en el que me he quedado bloqueado. O sea, ha sido el tercer libro que me he leído este mes. Y me he quedado un poco paralizada porque yo, en mi mente de persona que no lee reseñas, pensé que era tipo un spin-off. Y no lo es. Y no lo es. Entonces, cuando lo empecé a leer, dije, ¡buah! Mola muchísimo porque es antes de la trilogía. Ah, es como 0.5 de la saga. Pero no, tampoco. Entonces ahí entré en decadencia y no tenía muy claro lo que estaba leyendo. ¿Y entonces? ¿Al final lo averiguaste? Sí, al final lo averigüé. Porque el principio empieza con 2 segadores que son de los personajes que a mí más me llamaban la atención de la trilogía, que era Marie Curie y Michael Faraday. Sí, me acuerdo que hablamos de esto, Exacto, que se quedan como un poco en un segundo plano, son como muy importantes al principio, pero llega un momento que, bueno, no son los personajes principales y entonces, pues bueno, van desapareciendo paulatinamente de la historia y a mí me gustaba muchísimo. Entonces, el libro de Cribas empieza con ellos y claro, yo me vine arribísima, digo, Dios mío, que esto es como... Claro, tus personajes favoritos, el libro para ellos, ¿no? Claro, empieza contando cómo se hicieron segadores. Entonces dije yo, ¡buah! Que esto es el inicio de todo. Pues no, señores y señores. Es un libro que cada capítulo nos cuenta la historia de cómo un segador o se hace segador o se dedicaba a cribar, porque cada uno puede tener sus técnicas. Hay algunos que utilizan veneno, pues otros espadas, otros luchas, otros pues dan oportunidades y tal. Entonces cada capítulo es un segador completamente diferente con una historia que empieza y termina con él. Y simplemente es eso, son historias de segadores. Hay historias de algún segador como que es súper buena, que es como, yo quiero saber más de este personaje, pero claro, se acaba ahí y se cambia a otro personaje. Lo bueno que tiene es que muchos de estos personajes que nosotros vamos a ver ahora y vamos a ver a lo mejor cómo han llegado a ser segadores o cómo su comportamiento en la trilogía es así, se debe a que nos van a hablar de ellos ahora. Los vamos a conocer en sus inicios y entonces por eso a lo mejor sabemos X cosas o decimos, anda, este que era así, ahora entiendo de dónde viene la cosa. Entonces, para una persona que no ha leído ningún libro de esta saga, básicamente este libro habla de Michael Faraday y Marie Curie y además otros segadores. Sí. Por ejemplo, en el primer capítulo salen Marie Curie y Faraday porque Faraday es el mentor de Marie Curie. Entonces, claro, salen como cuando la entrena y ella empieza a convertirse en segadora, ¿no? Como digamos que pasa de novicia a segadora y cómo empieza a ejecutar sus muertes y por eso después en el libro, en la trilogía, es lo que es. El siguiente capítulo es de otro segador diferente, el siguiente capítulo es de otro segador diferente, en algunos nos cuentan sus inicios como novicio y cuando los proclaman segadores, otros simplemente no, son tipo obsesiones. Por ejemplo, hay un segador que siempre tiene un perro, entonces pues los lleva, pues si mata ciega, por así decirlo, criba
a una familia que tiene un perro, pues a veces se queda con el perro y otras veces lo lleva pues a un refugio de animales o así, y pues esa es su historia. Y así constantemente con 6 o 7 segadores. Por lo cual esto puede ser un libro completamente autoconclusivo e independiente, porque no te cuenta absolutamente nada de lo otro. ¿Qué pasa? Que los segadores, en este caso, sus historias no están colocadas cronológicamente, por lo cual a veces se cuentan detalles que si tú te has leído la trilogía sabes de qué van, pero si no te la has leído... Es un spoiler. No es un spoiler, pero no entiendes muy bien de qué, vale, dónde están encajados cronológicamente o por qué está pasando eso. Por ejemplo, pues a lo mejor hablan de una colonia en Marte y tú, fantástico, pues hay una colonia en Marte y ahí hay un segador. Muy bien. Pero claro, si te lees la saga, pues tú ya sabes sobre esa colonia, sobre cómo funciona el mundo y tal. Me ha gustado. O sea, básicamente este libro, en lugar de avanzar con la historia, te cuenta un poco más del mundo, ¿no? Exacto, y eso la verdad es que me ha gustado porque es algo que yo notaba que faltaba dentro de la otra historia, de estos personajes, saber un poco por qué eran sus comportamientos, porque tenían como... Los segadores al final se eligen una túnica concreta que no van a poder cambiar más, con unos colores determinados, un tipo de texturas, tienen una forma de cribar muy concreta, los entrenan en todas las habilidades, entrenan en venenos, en artes marciales, en diferentes tipos de armas, pueden hacerlo como quieran, pero es como que adquieren una personalidad propia. Y en este libro nos explican un poco por qué han querido así o por qué han elegido esa túnica o tal, y es como datos curiosos que a mí me han gustado, pero me ha costado un poco porque no estaba entendiendo nada, culpa mía de no leer la sinopsis. Y he terminado una saga. Bueno, eso es un paso importante. Me doy por súper satisfecha, 3 meses leyendo ciencia ficción. Mira tú por dónde. ¿Cómo te quedas? Pues yo sigo con mis thrillers. O sea, ¿por qué, señor? ¿Por qué la persona que le gusta clásicos contemporáneos de ciencia ficción no paro de leer thrillers? Yo no sé qué pasa este año. Vamos a declarar el año 2025 oficialmente el año de thrillers. El thriller que he leído esta vez se llama No abras los ojos, de John Verdon. Es un autor, pensaba que era francés, pues no, es estadounidense. Si no sería Verdon. ¿Sabes quién es? No tengo Yo tampoco, idea. yo tampoco. Lo elegí al azar. Al final, y como siempre, he pillado el segundo de una serie, ¿sabes? Como los thrillers son como ciencia, o sea, como fantasía también, algunas veces es el caso 1, caso 2, caso 3 y ahí pueden ser... Pero con mismos protagonistas. Sí, cuando hablamos así de sagas de fantasía, claro, un libro es continuación del otro. Cuando hablamos de thrillers suele ser el mismo policía, pero un caso 1, un caso totalmente diferente, etc. Empecé el libro por el segundo. No hace falta leer primero para nada. El primero solamente sirve para entender por qué el protagonista, el policía, ha hecho algunas elecciones de su vida, tipo por qué se ha mudado a este pueblo o una cosa así, pero no son para nada relevantes. El primer libro fue otro caso, ahora un caso completamente aparte, autoconclusivo, se puede leer sin ningún tipo de problema. Entendí que es una serie de 3 libros. Si pillo por el camino de mi vida más libros, los leeré porque me ha gustado mucho. Tenemos ahí un policía retirado, no me acuerdo cómo se llama. Lo que hace es básicamente su día a día, pues vive en un pueblo, está intentando dedicarse a la vida tranquila, de vez en cuando lee algún curso en una academia de policía y tal, pero obviamente como pasa en estos casos, pues los crímenes lo buscan. Y el crimen que lo ha buscado esta vez es una boda en la que, a ver, atención porque es un poco macabro, matan la novia en el día de su boda y no la matan de un modo tradicional, le cortan la cabeza completamente, encuentran el cuerpo sentado y la cabeza encima de la mesa. ¿Qué pasa? Que como es la boda, hay siempre vídeos y fotografías y en este caso los novios habían expresado el deseo de que esté grabado todo de todos los ángulos para luego poder editar una película, bla, bla, bla. Se supone que es muy fácil encontrar al asesino porque está todo grabado de todos los ángulos posibles, pero no. Al final el caso está estancado porque a pesar de las grabaciones no entienden quién ha podido entrar, porque básicamente la novia entra, bueno, la recepción de la boda está en un jardín, la novia entra en la casa del jardinero,
a la casa, no entra nadie más, no sale nadie más de ahí, pero ella aparece ahí con la cabeza cortada. ¿La novia ya se había casado o fue antes? La novia sí que se había casado La ya. pensión de viudedad para el novio. Ya No, el tengo la novio, conclusión. no, el novio es mucho más rico que ella, pero bueno. Cachis. Es un thriller porque lo pone en la portada. Pero ojo, de thriller no tiene tanto. Es más bien una historia de intriga. Si os gustan las historias donde el protagonista, digamos el detective, está llegando a deducciones lógicas, busca donde las pistas no encajan, pregunta, mira donde la gente se contradice, reflexiona, ese tipo de cosas, como que los detectives clásicos, como Agatha Christie, por ahí van los tiros en este libro. No es suspense tal cual, no es un libro de acción donde el bueno corre con la pistola detrás de un malo, no, es más bien reflexionar. El policía que investiga el crimen es un psicólogo muy bueno, sabe muy bien meterse en la cabeza de otra gente y sacarles la información, las respuestas que necesita, y además el autor nos cuenta su proceso de pensar. Entonces, si os gusta y entendí, he mirado un poco de qué se tratan los otros casos y son así un poco de rompecabezas, cosas de lógica. Si os gusta este tipo de misterios, está muy bien. O sea, os recomiendo mucho este libro. Le he dado 4/5. Ah, está muy bien. ¿A qué género literario nos vamos ahora? A la fantasía. Hombre, faltaría más. Venga, cuéntanos. Romantasía. Uy, el género mega famoso ahora mismo. Hombre, por favor. Fantasma. Edición preciosísima, maravillosa. Es que cómo resistirse a estas flores, por favor. ¿Qué tipo de seres sobrenaturales hay aquí? ¿Seres sobrenaturales? Sí, si es fantasía, ¿no? Sí, es fantasía, o sea... hay brujitas. Ajá. Hay nigromantes. ¿Quiénes son esos? Que trabajan así con muertos. Ah. Hay como... Continuando el tema de cabezas separadas del cuerpo. Hay demonios, Mm. hay como unos espectros. Mm. Y bueno, este libro tengo que Todo decir... lo que me sopla totalmente, vamos. No, está muy bien, o sea, me ha sorprendido mucho, pero quiero decir que me ha recordado, para los que sois lectores así como de fantasía, me ha recordado un poco a la serie de Caraval. En el tipo de historia, de la manera que está desarrollada, ¿no? En Fantasma lo que hay es una casa que está oculta al público, en la que puedes entrar pagando X precio y tienes que ir sorteando una serie de premios para llegar al final y poder pedir un deseo, digamos, al demonio de la casa. ¿Qué pasa? La historia es de unas chicas adolescentes, empieza con que su madre, bueno, tiene una serie de habilidades especiales mágicas. La madre fallece, una de las hijas sí que va a heredar estos poderes y la otra no, pero ambas se meten aquí dentro de esta casa. Una porque sí y la otra para buscar a su hermana. Ajá. La que va a buscar a su hermana es la protagonista. Vale, entonces va a tener que sobrepasar una serie de pruebas en las que se van, digamos, exponiendo diferentes demonios y las pruebas se basarán en los diferentes pecados capitales. Uy, eso sí que suena bien. ¿Siempre están dentro de la casa? Siempre están, no pueden salir, están atrapados dentro de esa casa, no pueden salir, de Pues... hecho están encerrados en sus propias habitaciones, cada que no concursante sirve de está en una precedente, habitación. pero sí que me está llamando atención esto, ¿eh? Sí, o sea, tiene su parte de fantasía, pero a veces también te la puedes tomar como si fuera un sueño. Por ejemplo, sus mayores miedos llegan a hacerse realidad en algún momento y te persiguen. Entonces tú te tienes que enfrentar a ellos. Pues a lo mejor tienes miedo a las arañas y a lo mejor pues tu habitación de repente se llena de arañas que son ilusorias, vamos, pero puedes tener miedo a cualquier cosa, a las alturas, a lo que sea, te tienes que enfrentar a eso. Y Ten después, cuidado, porque uno puede acabar con un infarto en esta situación, Claro, de ahí va. Lo bueno y lo que yo sí que en realidad no llegué a entender muy bien de este libro es que se pueden rendir y pueden abandonar la casa en cualquier momento sin ningún tipo de penalización. Entonces, pero nada, eso es lo que no entendí, que te puedes ir. Entonces no te vas porque... Porque tú quieres ganar el premio para poder pedir tu super hiper mega deseo.
bueno, eso sí que... Pero bueno, hay pues, gente que al estímulo, final ¿eh? acaba abandonando, porque las Normal. pruebas pueden, o sea, solo puede quedar uno. Entonces, si solo puede quedar uno, o la gente se va rindiendo, o la gente se va muriendo. Entonces, claro, va ahí, pero a lo mejor si a ti te va a pegar un infarto por tener la habitación llena de arañas, pues dices, perrito y me voy. Y fantasma, que es el que rige la casa, pues eso. Hay una historia de amor. Tengo que decir que la parte romántica no me ha gustado demasiado, es demasiado spicy y empalagosa para mí. Ah, Pero lo que es el libro, sí, va a haber una segunda parte que creo que se llama Uncharted o algo así. Enchanted. Sí, Encantado. eso. Que es como la continuación, digamos que esto se considera una biología, pero en realidad por lo que he leído son libros autoconclusivos. O sea, este libro tiene un final. No tengo muy claro de qué va el siguiente, pero sí que tengo bastante curiosidad. O sea, Hombre, sí, suena bien. Me imagino que sería continuación en el mismo universo, ¿no? exacto, sí. Me ha enganchado bastante el libro. Sí que es verdad que esas partes que os digo que son así un poco hot no me gustaban demasiado. ¡Hay un gato fantasma! ¡Ay! ¡Hay el gato fantasma que se llama Poe! Que me acabo de acordar ahora mismo. ¡Ay! Pero el gato fantasma que se llama Poe. Es que es maravilloso. Bueno, menos mal que no es cuervo. No. Pues eso, yo os lo recomiendo. Se lee súper rápido, engancha muy bien. Y si os gusta el romantasy, pues esto es ideal y maravilloso. Y la portada es fantástica. O sea que no puedo deciros nada. A mí me ha gustado. Bueno, para romper un poco este vibe de qué libros más buenos hemos leído este mes, pues os cuento el siguiente. Yo, el fan de la contemporánea, he elegido un libro contemporáneo, pero no he tenido en cuenta que, a ver, la literatura francesa. A mí los clásicos franceses me encantan. Tenemos un vídeo que habla sobre clásicos, vamos a poner un enlace ahí abajo, donde yo durante 20 minutos explico que los clásicos franceses me encantan, pero desafortunadamente la literatura contemporánea francesa es muy buena y todo lo que queráis, pero como que mi mente funciona de otro modo. A mí me gusta Marc Levy. O sea, no, ni siquiera Marc Levy, Ya, o sea, ya. nada, o sea, no tengo feeling con ella, o sea, no nos entendemos. Yo creo que no nos queremos mutuamente. Me he leído un libro de Valérie Perrin que se llama Tata. Tata es una tía. Ya me imagino ya. Sí. Porque si no... Tenemos aquí una francesa de mediana edad, tiene unos 38 años, se llama Agnès. ¡No! ¡Joder! Vale, rebobinemos. Pues tenemos aquí una francesa bastante joven, tiene 38 años, y eso, tiene una hija, adolescente, está divorciada, no tiene mucha familia porque por razones X o Y toda la familia se fallecieron. Su tía también falleció hace 3 años y ella pues vive tranquilamente y de repente le llaman de la policía de su pueblo natal, donde vivía su tía, y dicen que su tía ha fallecido y la han encontrado fallecida en su domicilio. Herencia. ¿Qué herencia? No acabo de decir que su tía ya había fallecido. Entonces ella dice, ¿cómo que ha encontrado a mi tía muerta? O sea, si falleció hace 3 años, está enterrada en el cementerio. O sea, ¿quién está en el cementerio? Dice, no, eso es un error. Ella va a su pueblo natal, va al morgue, ve el cadáver y sí, es su tía. Entonces, que tenía una gemela. Entonces, no tenía una gemela. Entonces, claro, la pregunta es, ¿quién está enterrado en la tumba de que pensaba ella que era su tía? Ella encuentra una maleta llena de cassettes de magnetófono de los años 80 que su tía durante los 3 años que estaba viva pero muerta para el mundo, se dedicaba a grabar cassettes y contar, digamos que su vida. Su tía, al primer parecer, era una persona súper normal y corriente, no había salido mucho de su pueblo natal, trabajaba en zapatería, no se había casado nunca, no tenía hijos, pero en estos cassettes cuenta su vida, cuenta los secretos oscuros y no tan oscuros de su pasado, cuenta todos los aspectos de su vida y pues de eso se trata el libro. Pues no pinta tan mal. Pinta bastante bien, pero no me ha gustado. ¿Por qué? Porque leer este libro es coger unos prismáticos y mirar por la ventana. En lugar de ver una imagen completa, ves muy de cerca una parte y todo lo demás no lo ves. Te falta contexto. Este libro era un poco así. Cogía una parte de la vida
y solamente ella daba detalles y detalles de esta parte. Por ejemplo, en este libro hay un personaje que vive durante 30 años con un familiar suyo y esta persona teme a su familiar, teme que lo pega o la mata o lo que sea. Y vive con él 30 años teniendo miedo. Y yo digo, es que no me cuadra, porque tú no puedes vivir 30 años en adrenalina pura. Al No. final, este miedo o se transforma en odio o quieres escapar, bueno, dependiendo del carácter que tengas, pero habla mucho y de cómo detalle, como tal, Es muy creíble. Sí, entonces para mí había unas partes que me aburrían un poquito y tal. Si os gustan las historias de familias que tienen secretos y se revelan todos los secretos, porque aquí, con el último más pequeño secretito que aparecía al principio, todo se explica, todo. De esto está muy bien porque odio cuando quedan ahí cosas, detalles escondidos, ¿no? No, aquí se explica todo. Si os gusta este tipo de historias familiares, pues intentadlo. Yo le he puesto 3,5 porque no puedo poner más a un libro que a veces me aburría. Así que, otra vez, literatura francesa moderna. Tienen thrillers que, ¡mua! Pero contemporánea suya, hay algo que conmigo no va. Se siente. Se siente. Pues yo me voy a la romántica, que hacía mucho que no leía romántica. Un mes entero. Pues seguramente. No, pero es verdad que yo estoy leyendo menos romántica de lo que leía antiguamente. ¿Por qué he leído este libro? Porque tenía mucha inquietud por la pluma de la autora. Porque es una autora. Ajá, ¿quién es? Con A mayúscula, como dice Violeta. Es Rebecca Yarros, la creadora Sí. de Alas de Onix, Alas de Sangre, Esa la conozco Fantasía, incluso yo. ¡guau! De la buena. Pues esta autora ha escrito también romántica. Y Sin digo, fantasía. sin fantasía. Romántica pura. Romántica de la que te gusta. Romántica de la que te tienes que leer este libro. Oh. Romántica del libro que te bebes y que no te dura ni una tarde. ¿En serio? ¿Tan bueno es? Me encantó, o sea, me enganchó muchísimo. Es que yo quería leer algo de ella fuera de esta fantasía que nos transporta a ese mundo de dragones y que ha fascinado a todo el mundo, verla salir de ahí a una cosa completamente diferente. Y me ha fascinado, o sea, sabe llevarte tan dentro de la historia que yo sentía lo mismo que la protagonista. Os cuento así un poquito sin contaros demasiado. Es la típica historia romántica con un poco de drama, típica familia americana cuyo padre está en el ejército, banderita fuera de los Estados Unidos y tal. Él está destinado en X país, en guerra, bla, bla, bla. La familia sigue con su vida normal, siempre con ese miedo de que llamen a la puerta y te notifiquen pues, que tu familia ha fallecido y estas cosas. La familia se compone del padre, que es el que está en el ejército, su esposa y tiene 3 hijos. Nuestra protagonista es la hija mayor, que está en la universidad. ¿Y los demás 2 hijos tienen importancia? Sí, bueno, están presentes todo el tiempo. Es un adolescente y un niño más pequeño. Vale. La historia es romántica, por lo cual van a pasar cosas, ya os imagináis lo que pasa con el padre. La hija se tiene que hacer cargo, la hija mayor, de la familia, porque su madre entra en una crisis muy grande, se tiene que hacer cargo de sus hermanos, llevarlos a las extraescolares, tiene que abandonar su vida universitaria para hacerse cargo de todo esto. Aparece un chico, ya sabemos cómo va a ser este chico, pasan cositas, hay un poco de misterio, hay un poco de dramita romántico, hay mucho sentimiento y es todo tan... Tan cookie. Ay, tan duro, pero tan bonito y con y que se te revuelve así las tripas, pero ahí para bien, que a mí me encantó. Eso, lo que estás describiendo, lo único que me hace pensar que la autora sí que sabe escribir muy bien, Sabe Cuando escribir te remueve estos sentimientos en la barriga, digamos, tienes ahí cosquilleo. Esto es lo único que, la verdad que yo respeto a esos autores que saben provocar esas emociones. Es que te sabe llevar de la mano de la protagonista, que al final es una chica de 20 años, obviamente es mucho más joven que yo,
pero sí que es verdad que puedes empatizar con ella, aunque no hayas vivido algo así, y que intente gestionarlo todo con esa madurez cuando su familia está destrozada, su madre no sale de la cama, cuando empieza a hacerse cargo de sus hermanos, sobre todo de su hermano pequeño, cuando empieza a entablar relación con un chico, con ese miedo, con esas inseguridades. Claro, porque al final es un momento duro, cuando se enfrenta a la prensa. Para mí ha sido fantástico. La verdad es que, ya os digo, me lo he bebido. Tiene buena pinta. Quería seguir leyendo y no porque tuviera una intriga ahí, ni porque tuviera una historia romántica de estas que dices, ¡ay, qué empalagosamiento! No, quería saber como la vida misma, ¿no? Cómo iba a gestionar ella eso y cómo su familia iba a salir adelante, porque al final esas cosas llegan a un momento que tienes que decir, tengo que pasar página. Y me ha gustado muchísimo. Yo creo que vamos a tener que, o sea, dejar de hacer vídeos porque salgo de cada vídeo con unos 5 libros nuevos en mi lista de pendientes. Has leído en digital y no te has traído ninguno, porque cada vez que te traigo uno me lo quedo yo. Sí. Pero y al revés, sí. Me ha encantado y simplemente me lo he leído por el... No me había leído sinopsis, simplemente vi que era de ella y que era romántica y dije, quiero probar, a ver qué sale de aquí. Y no me esperaba nada, ¿eh? A lo mejor también por eso me ha gustado tanto. Pues, hombre, si una persona tiene talento, lo tiene para todo, así que... Sí, pero bueno, a lo mejor se te da bien escribir, pues eso, distopías o mundos fantásticos o tal, pero cuando tienes ahí, bueno, a ver... Supo poner su alma en este libro también, ¿no? Sí, sí, porque es, claro, a ver, Alas de Sangre tiene también su romántica, pero claro, es diferente. Bueno, pues recomendación, ¿no? Sí. Y el último libro que he leído yo y... Por coincidencia, aquí Emma presente. Perdón, no os dije cómo se llama el libro. Bueno, pero bueno, ya para este punto ya habríamos puesto la portada. Más fuerte que el peligro, por si acaso. Es un desastre, perdón. Bueno, el último libro que coincidió que leímos las dos es el autor nacional que se llama Alexandre Escrivá. Sí, Alexandre, perdón, no sé cómo pronunciarlo Alex. bien. Escrivá, que escribió un thriller que se llama El misterio Hannah Larson. No es el mejor thriller que he leído este año, pero es muy bueno. ¿Por qué no es el mejor thriller que he leído este año? Porque tenemos, a ver... Porque no paras de leer thrillers. No paro de leer thrillers, sí. Ya es difícil hacer esa comparación, sí. Claro. Tenemos aquí un crimen. El crimen consiste en que una persona que se llama Patrick Howard muere. Una investigadora de policía que se llama Alison Hess lo investiga su muerte. ¿Qué tiene que ver aquí una tal Hannah Larson? Eso lo vais a averiguar si lees este libro. Es que eso es una de las grandes intrigas que yo tenía, porque el libro avanzaba y yo no sabía quién era Hannah y estaba Hannah Larson aparece en la mitad, o sea, no en la primera página. Necesitáis pasar como unas 200 páginas. La única pega que he tenido aquí es que al haber leído tantos thrillers y haber visto tantas series tipo CSI, he pensado, la policía, el primer paso de investigación tendría que ser esto, esto o esto. Y no ha hecho, ¿sabes? No ha hecho. A ver, hay que tener en cuenta que la policía era novata, pero sí, bien es cierto que a veces parecía un poco estupidilla. El autor escribió muy bien, describió muy bien a través de sus acciones que la policía era su primer caso, ¿no? La policía era nueva, para así decirlo. Pero algunas veces me parecía demasiado ingenua. Sí, metía la pata bastante con cosas que igual eran como un poco evidentes hasta para personas que no somos detectives. Exacto. Entonces esto me raya un poquito la cabeza y por eso no es el mejor thriller de este año, pero muy buen thriller. No puedes parar de pasar páginas porque quieres saber qué sigue. A mí me ha gustado mucho una cosa de este libro, que es la manera en la que lo han escrito. O sea, tenemos a la detective, que tiene sus capítulos propios. Tenemos que decir que la persona que ha fallecido es escritor,
Entonces hay páginas de libros, Ujú. capítulos, trocitos de capítulos de libro en los que se nos va desvelando partes de la historia. Sí, Después hay partes de Hannah Larson cuando aparece. Y sí. después hay algún capítulo de algún otro personaje secundario que va apareciendo por allí, en el que se nos va contando un poco pues, su pasado y su personalidad. Sí. Entonces, incluso hay trozos de diarios, Sí. cartas y estas cosas. Entonces, Pero a estas mí- cosas no se entremezclan, se ve muy bien quién es No, no, quién sí. y perfecto. Sí, sí, sí. Además está como todo muy bien colocado en la historia, pero digamos que esos giros de cambios de personaje, al principio a mí me costaba un poco porque, claro, todo el inicio es como la investigadora, ¿no? La policía. Ujú. Entonces yo no me iba fijando mucho en el inicio del capítulo que te pone, pues, el nombre de ella, día tal, fecha, hora y estas cosas, hasta que, claro, de repente te encuentras con otro y dices, espera, que aquí me está hablando otra persona. Y entonces me fui fijando y digo, ¡guau! Esto está Pues súper-". yo me fui fijando desde el principio, por eso no he tenido este problema. Claro, pues yo no, es que me pasa eso como con la sinopsis, el inicio de arriba, salvo que me ponga nombre cuando son dos protagonistas que hablan, que te dicen, no sé, Manolito y Manolita, hasta ahí muy bien, pero como al principio todo me era la misma, y digo yo, ¿qué más me da saber en qué día me está contando esto? Porque va cronológicamente. Hombre, yo pensé justo al revés. Si te pone qué día y qué hora es, será por algo. Exacto, pero yo estaba un poco metiéndome en el papel de la novata, y era novata lectora, y he decidido pasar. Pero sí que me ha gustado mucho esos cambios ahí, y que al final hay un giro que dices, ¿tú sabías cómo iba a terminar eso? ¿A dónde iba a ir la historia cuando has empezado a leerla? Hombre. ¿O no tenías ni idea Hombre, de a por ver, dónde tirar? quiero decir que según vayas leyendo, vas intuyendo cosas. O Yo sea, no. para mí O no sea- fue en ningún parte fue un giro súper inesperado, pero bueno. Yo no me esperaba... Para personas que han leído menos thrillers que yo este año, pues sí. Yo he leído bastantes, pero no me esperaba ese retorcimiento Sí, final. hay unos cuantos giros bastante inesperados, Sí, ¿eh? porque era, además como que te iban poniendo los sospechosos y todos eran como muy creíbles, eran como, Así que a mí me ha molado. ¿Sabes lo que me ha sorprendido de este libro? El autor, ¿sabes cuántos años tiene? Es jovencísimo. 29, tía, 29. Yo cuando lo vi en internet flipé, porque él escribe como una persona muy experimentada. Sí. O sea, quiero decir, aplauso para el autor, porque para escribir tan bien, con tan poca edad, o sea, voy a estar a la espera a ver qué saca, porque claro, con el paso de los años y de la experiencia, pues mejora. Sí. A ver lo que saca más adelante, Exacto. porque es un autor que vale la pena seguirlo, ¿eh? Seguidlo en redes sociales, es súper majo. Yo he hablado un poquito con él cuando le he dicho que estábamos leyendo el libro y me ha contestado y me ha hecho muchísima ilusión. Así que seguidlo porque, bueno, es muy majete. Pues con esto nos despedimos, a ver qué lecturas nos trae el mes de octubre y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Ay, no olvidéis de seguirnos! Estamos hoy con la memoria un poco así, no os lo tengáis en cuenta. Escribid en la sección de comentarios qué libros habéis leído en septiembre, si habéis leído algún libro que hemos mencionado nosotras y qué opinión tenéis de lo que habéis leído. Y ahora sí que nos vemos en el próximo vídeo.